¿vale? Pues bueno, como siempre, como cada domingo, 7 de la mañana, estamos grabando este discipulado. Está presente nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Moni está también conectándose. Damos gracias a Dios por sus vidas y por los que se vayan agregando en este discipulado del domingo, se vayan conectando a la reunión de Zoom. Bienvenidos todos, también a los que nos ven en YouTube. Es un gusto el saludarles, es un gusto el verles y saber que están una vez más conectados en este discipulado, sabiendo que el único que nos da la clase, como siempre, es nuestro Espíritu Santo y podemos ver que siempre va a actuar en función de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando y siempre creeremos que Él será el que nos confirme la palabra más adelante en las mesas que tendremos pues más adelante con nuestro pastor Jonathan en Restauración Centro, y si son de otra iglesia, de otro país, también Dios va a dar la oportunidad de poder confirmar su palabra, porque pues sabemos que es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Entonces, Él se encargará de siempre complementar esta palabra y damos la bienvenida, como siempre, a todos. Entonces vamos a comenzar orando, presentándole la clase a nuestro Dios y que Él sea el único que dé la clase y que pueda yo sentarme con ustedes a ser un alumno más y el único que dé continuidad a las diapositivas, ¿vale? Entonces vamos a orar. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos das el privilegio de estar reunidos enfrente tuyo, Señor, sabiendo que lo que hacemos no es por activismo, no es por una situación que podamos nosotros ver como una actividad semanal, sino al contrario, porque queremos nosotros tener en nuestro corazón siempre el firme pensamiento de que lo que nos enseñas en este discipulado siempre va a ser algo que necesitemos reforzar en nuestras vidas, que necesitemos confirmar con tu palabra, Señor, y sobre todo que pongamos en práctica día a día. Queremos, Señor, que como nos quedamos la semana pasada, Señor, nos libres del mal, Señor, pero de todo mal que podamos nosotros incluso provocar, que incluso podamos nosotros recibir de terceros, Señor, que tal vez no tengamos la culpa de recibir un mal, ayúdanos a ser librados, Señor, y salir bien librados de él, Señor. Ayúdanos a siempre poner nuestro granito de arena, Señor, siempre buscando de tu misericordia, de tu bondad, Señor, y de siempre recibir a tu Espíritu Santo que puede siempre eh, con- convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ayúdanos siempre a estar en paz contigo. Límpianos si es necesario, Señor, de algo que pueda estar impidiendo el conocer tu palabra para que tú puedas abrir nuestro entendimiento, puedas depositar, Señor, cada palabra que necesitemos escuchar en este tiempo. Y por favor, Señor, sé tú dando la clase y que podamos llegar a cada uno de los temas que necesitamos tener en nuestro corazón el día de hoy con este discipulado, continuando con el tema líbranos del mal. Señor. Gracias te damos por este tiempo, te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a regresar al tema y damos la bienvenida a nuestra hermana Moni que nos dijo buenos días en el chat. Así que buenos días, hermana Moni, y buenos días, Emi. Dios les bendiga y vamos directo con el discipulado. Como lo habíamos visto la semana pasada, nos habíamos quedado en la diapositiva siguiente, pero me gustaría volver a retomar esta parte en la cual nosotros vemos que para que nosotros nos quede más claro el saber que Dios nos puede librar del mal, vamos a ver tres pasos en los que nuestro Dios nos libra del maligno. Como lo decíamos anteriormente, es importante que pongamos de nuestra parte para que nuestro Dios actúe. El primer punto que veíamos era pedirle a nuestro Dios que nos libre del mal que atormenta nuestra vida, así como un niño pide ayuda a su madre con voz audible, así Dios nos pide a nosotros que alcemos nuestra voz, ya que Él escucha a sus hijos. Esto puede ser también una duda muy controversial porque dice, no, pues es que Dios conoce mis pensamientos. Pero hay una parte en Romanos que cuando nosotros leemos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, en este caso, el poder de nuestra boca y el poder fonético que Dios nos ha dado para poder comunicarnos es justamente eso, para poder proclamar y declarar con nuestra boca, pues saber que a lo mejor nosotros podemos tener un mal atormentándonos y pues obviamente el pedir ayuda en voz audible
siempre va a ser eh, pues necesario para que podamos ser auxiliados, ¿no? En este caso, yo le podría preguntar a Emi si su mamá supiera que está en apuros, si él está en la cocina y su mamá en su recámara. Pues, obviamente no va a estar viendo como tal, pero pues si obviamente Emilio alza la voz, pues obviamente Emilio va a poder tener la comunicación con su mamá para poder hacerlo. Obviamente que esto no queda con nuestro Dios, porque pues, obviamente nuestro Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, pero la voz siempre va a jugar un papel clave para que podamos ser auxiliados. También el número dos era pedirle a nuestro Dios que el Espíritu Santo nos dote de sentido común para alejarnos del mal. Obviamente hay veces que cuando nos dicen, no hagas esto y al final lo hacemos, pues obviamente se veía venir un problema, un riesgo, una consecuencia, pues obviamente y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sentido común para alejarnos del mal parece una petición muy sencilla o muy obvia, pero a veces la necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos tendemos a equivocar y el enemigo nos va a tentar siempre en las mismas áreas, pues debemos de nosotros tener la capacidad y pedirle a Dios que nos dé el sentido de capacidad de huir de la tentación y del mal para poderle al Espíritu Santo que nos haga hacerlo. ¿Por qué? Porque es fácil decir que nos ayude, pero pues el hacerlo es otra cosa totalmente diferente y requiere de nuestro esfuerzo y sobre todo de nuestra decisión para poder hacerlo. Nos habíamos quedado en primera de Timoteo 6:11, que dice la palabra de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre para que tengamos la oportunidad de siempre hacerlo, porque dice en el versículo 11 el título, La buena batalla de la fe. Aquí, pues prácticamente el apóstol Pablo pues, le dice a Timoteo que tiene que pelear una batalla, ¿no? Entonces, para pelear una batalla, pues no va a ser fácil porque van a existir impedimentos, ¿no? Nosotros vemos a la gente que está en guerra a lo largo de nuestro mundo, pues vemos que no juegan nada más con espaditas o con cosas de plástico, ¿no? Sino juegan, se juegan la vida, ¿no? Entonces es algo que necesitamos ver que si ellos lo hacen, pues obviamente estamos ante una lucha no siempre física, pero sí a veces espiritual y nosotros debemos de estar fortalecidos en todo tiempo para poder pasar esa prueba, ¿no? Juan 16 del 7 al 8 dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es importante que lo tengamos para que el Espíritu Santo siempre intervenga en las situaciones que se nos puedan complicar. ¿No? El número tres es pedirle a nuestro Dios que nos dé la capacidad de luchar contra el mal. Tal y como lo tocamos con la tentación, nuestro Dios va a permitir a nuestras vidas el luchar y pelear para poder defendernos de los ataques del enemigo. Siempre nuestra mejor arma es la palabra de Dios y en ella podremos encontrar todos los elementos necesarios para poder hacerle frente al maligno e incluso a nuestra propia mente, porque a veces nosotros decimos, ay, pues en nuestra propia mente el enemigo está actuando, en nuestra mente no puede ser leída por el enemigo, salvo que nosotros mencionemos las cosas. ¿Por qué? Porque él no es todopoderoso y Él no conoce nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos ya están contaminados por el mal y nuestros propios pensamientos juegan en contra de nuestra vida, de nuestra integridad y pues nos debemos de siempre blindar tanto de nuestra mente como de los ataques del enemigo que van a fomentar que nuestra mente se equivoque. Entonces, debemos meditar en ella y consultarla diariamente porque estamos bajo ataque. Y este es como una alerta porque en las guerras no se descansa, salvo que haya un toque de queda, salvo que haya una tregua que se diga para poder hacer, pues no sé, recargar filas, poder eh, poner más soldados en el ataque. No se descansa en ningún momento, salvo que haya un convenio. Pero pues obviamente con los enemigos nunca vamos a tener
un convenio y pues en las guerras nunca se va a descansar. Y vamos a leer Santiago 4:7 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni de lo que afirman. Segunda de Timoteo 1:7. Entonces, pero sabemos que la ley es buena si no la usa legítimamente. Entonces, prácticamente esta es una advertencia contra las falsas doctrinas y también Primera de Juan 5:18 dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Judas 1:24 y 25 dice la palabra de Dios en la doxología, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No es nada fácil estar bajo ataque y mucho menos luchando. Es por esto que necesitamos tener la convicción de que nuestro Dios nos va a guardar y nos va a ayudar a ganar cada batalla que se nos presente. Debemos de recordar que en 2 de Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me parece que es Primera de Timoteo, porque que leí con ustedes fue algo que no estaba bien. Entonces, vamos a corregir y vamos a ver. 1:7, no, Primera de Timoteo, 1 de Timoteo. Les leí Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7 se los voy a leer nuevamente. Y creo que tampoco es. Ah, no, sí. Porque Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto prácticamente tiene como subtítulo en el versículo 3, testificando de Cristo. Si nosotros testificamos bien de la vida de Jesús, prácticamente vamos a tener todos los elementos posibles para poder hacer frente a las situaciones que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si Dios nos da poder, amor y dominio propio, no son solamente estos elementos que no solo están para nombrarse, sino para poderse usar en todos los escenarios posibles que vamos a tener en nuestra vida. Todos estos elementos van a ser otorgados por medio del Espíritu Santo, el cual debe morar en nosotros. Esto es importante porque si el Espíritu Santo no mora en nosotros, pues las buenas acciones de parte de Él no van a hacer efecto en la vida de cada uno de los que están presentes y de los que nos están escuchando en YouTube. Esto es necesario porque tenemos que poner nota para que si nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, debe de salir a flote todo lo que son las acciones que el Espíritu Santo nos da. Si leímos que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, debemos de saber que tenemos que estar convencidos de que hay pecado, de que la justicia de Dios obra en nuestras vidas y de que el juicio puede llegar si nosotros no nos ponemos en cintura. Regresando un poco al tema de las tentaciones, en la parte cuando Jesús fue tentado, podemos leer que la respuesta por parte de Jesús ante cada ataque era inmediata, por lo que debemos de hacer esto mismo cuando el mal nos está acechando. Todas nuestras respuestas deben ponerle fin inmediato a cada ataque, porque de lo contrario, nuestra vida va a correr el riesgo de volver a ser atacada, logrando romper la comunión que nosotros tenemos con Dios. Y el poder volver a tener una comunión con Dios, pues relativamente va a tener su tiempo, va a tener su proceso, y pues nosotros tenemos que volver a restaurar esa relación con Dios cuando
pues podemos evitar esto y podemos nosotros fortalecer nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces, es necesario que para también nosotros ser librados del mal, también poner de nuestra decisión y de nuestras acciones para poder prácticamente tener estos elementos de regreso y que no se pierdan en nuestra vida, ¿no? La comunión con Dios se permanezca, no se quite y se tenga que romper y para volverse a ser restaurada, ¿no? Vamos a volver a leer Primera de Juan 5:18, donde nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:18. Dice la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. No, 5:18. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En esta cita, Dios nos recalca el compromiso de cuidar nuestra vida y saber que no debemos de caer en pecado de forma deliberada, para que nuestro Señor nos proteja y nos libre de ser tocados por el maligno. Incluso debemos de seguir confiando que Dios tiene el control cuando nuestra vida esté bajo ataque y esté libre de pecado. Aun cuando estas situaciones están controladas, no debemos de confiarnos porque va a buscar siempre el enemigo el tentarnos y el buscar que caigamos para que nuestra relación con Dios se pierda. Por eso es que es un ejercicio práctico de todo el tiempo buscar que nuestra vida esté a cuentas con Dios porque nuestro Dios, aun en el mal que nos aqueja, siempre nos va a pedir que rindamos fruto y que de esta forma veamos su bendición que Él va a derramar en nuestra vida junto con su respaldo. Y aquí la diapositiva habla mucho acerca de la bendición que Él derrama en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el poder tener una vida que le agrade a Dios lo hemos estado viendo a través de todo el tiempo que Dios nos ha hablado con la vida de nuestro pastor, que la bendición es algo que se le da a los hijos que obedecen. A veces nosotros confundimos la bendición con la gracia. La gracia nos da la oportunidad de que todos, y absolutamente todos, incluso los que cometen pecado, puedan acceder al perdón de nuestro Señor Jesús. Pero la bendición, lo veíamos anteriormente, lo veíamos recientemente, que la bendición se le da a aquellos que hacen el bien, a aquellos que mantienen una vida en integridad y a aquellos que guardan su vida del mal. Por lo tanto, la bendición se derrama a aquel que prácticamente está teniendo una vida agradable y libre de pecado. Aún en la situación que nos puede estar aquejando, nuestro Dios nos pide que siempre tengamos la oportunidad de rendir ese fruto, porque de lo contrario, pues prácticamente no tendríamos el por qué estar haciendo lo que hacemos, ¿no? No tendría sentido. Y como lo leímos anteriormente en Judas, pues Él es poderoso para guardarnos sin ninguna caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo lo hizo esto? Con la vida de nuestro Señor Jesús entregada en la cruz, sabiendo que lo que nosotros hacemos es honrar el sacrificio que hizo nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, y no provocando que lo que Jesús hizo pues sea como una burla para Él cuando nuestra vida no provoque con nuestras acciones el hacer el bien. Entonces, nuestra bendición siempre va a ser apartada si nosotros estamos libres de pecado. Y obviamente libres de pecado no quiere decir que estemos libres de ataque. No va a ser esa situación como tal posible. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar bajo ataque, pero nuestra vida tiene que estar siempre libre de pecado para que, como lo leímos anteriormente, resistir al diablo y él huirá de nosotros. No vamos a permitir que eso ataque nuestra vida y que, pues obviamente, tengamos la oportunidad de nosotros salir mal librados de esta situación, ¿no? Entonces, tanto en las películas como en la vida real, vemos que las personas que se preparan para la guerra siempre van a tratar de estar bien equipados y blindados para evitar ser derribados en combate. De la misma forma,
nuestro Dios nos deja una vez más elementos de armadura que sin duda debemos de salir o debemos de usar para salir bien librados de las situaciones que nos están atacando, porque siempre vamos a recibir ataques, eso es seguro, ¿no? Entonces, es algo que, pues si a mí me preguntaran por qué pasa, pues es prácticamente porque el enemigo va a hacer lo imposible para que nosotros caigamos, pero nuestra responsabilidad es buscar el rostro de Dios, buscar fortalecernos, no hacernos los fuertes, sino buscar fortalecernos en Él, porque nuestras propias fuerzas no nos va a alcanzar. Por eso es que nos da, por ejemplo, en esta diapositiva, nos da elementos de armadura que sin duda alguna debemos de usar para salir bien librados. Entonces, Efesios 6, del 10 al 20, nos permite tener elementos que nosotros vamos a leer en este día. La armadura de Dios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que debemos de estar firmes ante cualquier acechanza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros leemos esta parte, es muy importante que nosotros, a lo mejor lo hemos escuchado ya muchas veces, ¿no? Pero debemos de saber que esta situación que estamos leyendo abarca un poder que no hemos tal vez dimensionado anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros nada más leemos, ¿no? Huestes, potestades, principados, incluso hemos cantado, ¿no? Algunas alabanzas, algunos cantos pues, que nos dicen, ¿no? Ni los principados, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿no? ¿Quién podrá detener el poder del Señor? Pues sí, a veces nosotros detenemos el poder del Señor, ¿no? Nosotros no somos principados, nosotros no somos potestades, pero nosotros como seres humanos podemos estar deteniendo el poder del Espíritu Santo y no porque nosotros seamos más poderosos, sino porque realmente lo que nosotros estamos buscando hacer no es la voluntad de Dios. Y esto, pues como lo hemos estado leyendo aquí, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Si ustedes se ponen a leer qué significa un principado, es prácticamente aquel que está antes del rey de un reino, de un lugar, y se los voy a leer aquí en la búsqueda. Principado, significado. Dice el diccionario de la Real Academia Española, un principado es un título o dignidad de príncipe o princesa, territorio o lugar sobre el que recae un principado, territorio o lugar sujeto a la potestad de un príncipe o una princesa. Entonces, prácticamente, si nosotros vemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, prácticamente estamos contra una entidad que es muy poderosa, que está a cargo de un principado. Si nosotros lo ponemos a nivel tierra, puede ser que incluso sea una entidad de maldad que está a cargo de un país en específico. En este caso, pues no podemos poner nombres, ¿no? No podemos decir, ah, está a cargo de un país de México. Sabemos que hay personas que entregan el reino a principados y a potestades, ¿no? Y cuando nosotros vemos que es su toma de protesta, hay situaciones espirituales que vemos como entregas, como situaciones que pueden estar ahí afectando al país entero. Justamente el principado se encarga de gobernar la mente de aquellos que entregan su vida para hacer el mal. Entonces, cuando nosotros leemos que es contra principados, ahora vamos a buscar potestad, significado. Una potestad es un dominio, poder, jurisdicción
o facultad que se tiene sobre algo. En algunas poblaciones de Italia es un corregidor, un juez o un gobernador. Si nosotros vemos prácticamente en Italia, pues en Italia se habla el italiano y del griego, pues de ahí proviene el italiano, ¿no? De las lenguas romances, del latín. El latín viene el italiano y pues de ahí viene nuestro idioma español y varios idiomas que se derivaron de latín. Entonces, si en Italia significa un corregidor, un juez o un gobernador, prácticamente estamos hablando de que podemos decir que es el encargado, por ejemplo, el rey tiene a su hijo, que es el príncipe, eso hablamos de los principados, y las potestades, estamos hablando de que puede ser el juez o la Suprema Corte del mal. Entonces, estamos enfrentándonos a situaciones que pueden gobernar casi un país o que están a punto de gobernar un país antes del rey, por ejemplo. Estamos hablando de que gobiernan las leyes, de que gobiernan todo, y pues prácticamente potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales. Vamos a buscar solamente con esto hueste significado. Significado, la hueste se refiere a un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o causa. En un contexto militar se utiliza para describir un ejército en campaña o una reunión de tropas. El término proviene del latín hostis, que significa adversario o enemigo. Entonces nos damos cuenta que no vamos nada más contra el diablo mismo, no nada más, ay, el enemigo y ya el enemigo. Vamos contra un grupo fuerte que busca que nosotros caigamos en tentaciones, que caigamos en pecado, que caigamos en situaciones complicadas. Entonces, cuando nosotros veamos que nos podamos estar equivocando en alguna situación, podamos ver la dimensión de lo que realmente está pasando en el ambiente espiritual. Principados, huestes, potestades están maquinando que el hombre se equivoque. Y cuando nosotros vemos que nuestra lucha es contra ellos, pues sí debemos de estar preparados para luchar contra ellos, ¿no? Porque imagínense que nosotros eh, eh, debemos de cantar con entendimiento, porque esto a mí me lo enseñaron en una clase en la Facultad Teológica, que podemos hacer un, un pequeño paréntesis para poder decirles que se puedan meter a la facultad. Los que nos están escuchando, está el link en nuestro canal de YouTube, pero también los que nos están viendo en el discipulado, si no han entrado a la facultad, pueden meterse. En este caso puedo ver que pues algunos de ustedes ya están dentro y incluso ya terminaron su facultad, pero si ustedes no han tomado la facultad, pueden comenzar a prepararse para esta situación. Entonces, lo que nosotros veíamos en esta parte es que, pues obviamente el pecado siempre va a estar afectándonos en nuestra vida, pero la preparación que nosotros tenemos que tener en contra de esas situaciones que nos están aquejando, que nos están tal vez atormentando y tal vez tentando, nosotros debemos de buscar estar fuertes. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 13 de Efesios 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de estar firmes en todo tiempo, solamente porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos con esa situación, y ya se me había olvidado lo que les estaba diciendo, en la facultad, que por eso hice el paréntesis, nosotros veíamos la parte de cantar con entendimiento. Si nosotros vamos a estar tendenciales, a estar pecando en nuestras vidas, debemos de evitar cantar ni los principados, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? Porque prácticamente es levantar la bandera y decir, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a tener una batalla espiritual. Y si nosotros no estamos listos, ¿quién cree que va a salir perdiendo? ¿La potestad, el principado, las huestes o nosotros? Prácticamente nosotros, por eso es que vemos que hay una mala racha en nuestra vida, que a lo mejor estamos viviendo por una situación complicada.
Pero cuando ya estamos tentando al poder del mal, porque si el mal tiene poder, cuando nosotros abrimos el poder que le podemos otorgar sobre nuestras vidas, sobre nuestra jurisdicción, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre las situaciones que están ahí, debemos de saber que sí le damos el poder para que haga y deshaga sobre nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que orar, buscar el rostro de Dios y pedirle a Él que nosotros seamos librados del mal con acciones que nosotros mismos vamos a ejecutar. Por lo tanto, la armadura de Dios nos va a permitir estar seguros de que lo que nosotros estamos haciendo es prepararnos ante el mal y que lo que nosotros veamos va a ser, como lo vamos a ver en esta diapositiva, una miniserie de Líbranos del Mal estudiando la armadura de Dios. La armadura de Dios no van a ser elementos físicos, sino van a ser elementos espirituales que nos permitan tener todos los elementos posibles para poder hacer frente a esta guerra espiritual que sí existe. ¿Por qué? Porque el bien y el mal sí están batallando. ¿Por qué? Por el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque de nada, pues prácticamente no serviría de nada si nuestra vida pues ya batalla por sí misma y gane, ¿no? Cuando Dios nos da el poder de hacerlo, ¿no? ¿Y por qué están batallando y por qué el bien no le gana de una vez? Porque nosotros tenemos ese libre albedrío. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Solamente nosotros como seres humanos les vamos a dar la jurisdicción, el poder y toda la fuerza que pueda aplicarse sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia porque nosotros estamos decidiendo hacerlo, tal vez pensando equivocadamente, tal vez actuando equivocadamente, le damos poder sin siquiera tal vez saberlo. Por eso es que siempre le pedimos a Dios que Él abra nuestro entendimiento en el discipulado, que Él nos capacite, que Él nos fortalezca. ¿Por qué? Porque tal vez podemos estar filtrando daño a nuestra familia y nosotros tal vez ni nos habíamos dado cuenta. Recuerden que el maligno siempre se va a alimentar de algo que nosotros estemos provocando. Y vamos a continuar con el 6:12. ¿Por qué? Porque como lo leíamos, el apóstol Pablo deja plasmado, como ya se los estaba yo diciendo, como principal acción, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero que podríamos preguntarnos es, ¿para qué queremos fortalecernos? ¿Para qué queremos fuerza? En el siguiente versículo nos responde que para estar fuertes tenemos la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Posteriormente leemos que nuestra lucha no va a ser contra carne ni sangre, entre seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de la maldad. Una vez sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar, debemos de utilizar cada uno de estos accesorios de manera que podamos ser hallados firmes para resistir al día malo. Vamos a ver el primer elemento y yo creo que nos vamos a quedar justamente en este primer elemento para no perder un poquito más tiempo, porque sí me gustaría orar por ustedes al final para poder quedar firmes con esta introducción y si a lo mejor nosotros estamos pasando por una situación, pedirle a Dios estar a cuentas con Él para que Él se encargue de nuestras batallas. ¿Vale? El primer elemento que dice Efesios acerca de la armadura es estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. En este caso podemos tomar como referencia que en la época del Imperio Romano, los soldados se ceñían con un cinturón de cuero que tenían por nombre Valteus, el cual era usado para sujetar su espalda, su espada y un pequeño escudo. Entonces también se utilizaba para fijar las otras partes de la armadura, evitando que el soldado cayera o tropezara en pleno combate. En el caso del ambiente espiritual, el ceñirse con la verdad es que nuestra vida, comenzando por nuestras decisiones, siempre sean manejadas con lo recto, lo que es de buen nombre, en pocas palabras, lo que agrada a Dios. Y entonces, me gustaría dejar de compartir para poder buscarles el Valteus. Vamos a imágenes y ahora se las comparto en un momento.
para ya poder orar. El Valteus, ustedes pueden ver, estoy compartiéndoles ya. Este era el cinturón legionario Valteus. Esta pequeña parte era para poder sostener su espada, para poder sostener su escudo, y era un cinturón que los permitía moverse con agilidad, porque se dan cuenta, no era un cinturón grueso, no era un cinturón que prácticamente tuviera la oportunidad de provocarles alguna torpeza en sus movimientos. Obviamente, esta situación que ustedes la ven gráfica, este cinturón, es prácticamente para que nosotros veamos y nosotros podamos hacerlo de forma espiritual para que lo que veamos como un ataque pueda estar siempre bien preparada nuestra vida para poder evitarlo y que no caigamos en esa tentación, que no caigamos en esa situación complicada. Así que tenemos que vestirnos con la verdad, el cinto de la verdad, para que podamos hacer frente a estas acechanzas. Así que me gustaría orar en este último minuto que nos queda y si se me llegara a cortar, pudieran ustedes terminar esta oración en sus casas porque es necesario blindarnos y pedir perdón si tal vez hemos abierto la puerta ante potestades, principados y huestes de maldad, ¿vale? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta clase que nos das el día de hoy, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque hoy nos permites abrir nuestros ojos ante la realidad que está en el ambiente espiritual, Señor. No permita, Señor, que estemos jugando a la vida y a la muerte espiritual, Señor, en ningún momento de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, a saber que lo que estamos buscando hacer es agradarte, Señor, y que en todo momento, Señor, tú actúes, Señor, con estos elementos que nos das en nuestra vida, pero que nosotros podamos poner en práctica todo lo que estamos escuchando para que evitemos, Señor, con nuestras decisiones el caer en esas decisiones equivocadas y el caer en una tentación y en estar en el ojo del huracán, Señor, del mal, Señor. Ayúdanos a ser bien librados, Señor, y perdónanos si nos hemos equivocado. Sabemos, Señor, que tú nos perdonas y que tú nos puedes ayudar a salir de este mal para poder buscar tu bendición, Señor. Ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a estar siempre, Señor, alertas de lo que está atacando nuestra vida y a nuestra familia, Señor, y ayúdanos, por favor,